Hola, ¿cómo les va, mis queridos alumnos? Esta sería la clase de Sistema Nervioso parte 4, donde ya con esta clase terminaríamos. Y siguiendo la clasificación, ustedes recuerdan el cuadro inicial de la división entre Sistema Nervioso en anatómica, que era por un lado encéfalo y por otro lado médula espinal y los órganos del encéfalo, y además, eso en cuanto al sistema nervioso central, y la otra parte de la clasificación anatómica corresponde al sistema nervioso periférico. Nosotros ya vimos todo lo que es encéfalo, con todos sus órganos, con cerebro, con cerebelo, protuberancia puente, bulbo y la médula espinal, en cuanto al sistema nervioso central. La otra parte de la clasificación anatómica corresponde a este título, que es el sistema nervioso periférico. Siempre ustedes recuerden el cuadro. Ese cuadro yo les dije que nos va a ir guiando para las clases, el ordenamiento de las clases y para la comprensión de los temas. Bueno, el sistema nervioso periférico, como les puse acá atrás mío en la pizarra, está compuesto por lo que se denominan nervios craneales o pares craneales también, porque hay entre paréntesis dice, son 12 pares. Los nervios espinales, que salen y parten de la médula espinal, que son 31 pares, ya vamos a ver por qué. Y en tercer lugar, los ganglios periféricos, que son estructuras ganglionares, pero nerviosas, que acompañan a estos nervios en todo el recorrido desde su nacimiento a lo largo de su trayecto en el cuerpo. Lo que nosotros vamos a desarrollar en cuanto a sistema nervioso periférico van a ser en primer lugar los pares craneales o los nervios craneales. ¿Qué son los nervios craneales? Los nervios craneales son 12 pares de nervios que, originándose en estructuras encefálicas, cuando vimos protuberancia y cuando vimos bulbo, yo les dije que en su conformación interna tenía en su interior estos núcleos de nacimiento de los nervios craneales, que es lo que le da su origen real. Entonces, estos nervios craneales se originan en estructuras encefálicas, pero tienen su aparición por los agujeros o los forámenes, los orificios que se encuentran en la base del cráneo, que eso sería lo que yo le expliqué como origen aparente. Por ahí aparecen, pero en realidad nacen verdaderamente mucho más adentro en las estructuras encefálicas. Muy bien. Se distribuyen, por supuesto, a nivel de la cabeza, del cuello, de la cavidad torácica y del abdomen. O sea que ustedes miren estos 12 pares, el trabajo que tienen por delante desde su nacimiento. Al decir que se distribuyen en la cabeza, en el cuello, en la cavidad torácica y en la cavidad abdominal, ustedes tienen que ver la función que estos nervios cumplen. Hay nervios que tienen funciones puramente sensitivas, es decir, de captación de sensación, como dolor, como ardor, temperatura, etc. Y otros que son motores, que tienen a cargo el movimiento que esta sensación les va a transmitir. Y hay otros que son mixtos, tienen una función como más compleja, como más completa, y son tanto sensitivos como motores. Yo les voy a hacer un cuadro para que ustedes memoricen los nombres. Cada uno de estos 12 nervios, que son pares por supuesto, tienen sus nombres que obviamente están relacionados, más que a su ubicación, a la función que van a cumplir. Entonces, esto va a ser importante que en base al nombre que ustedes recuerden, de la mano también les voy a poner qué clase de función van a cumplir y cuál va a ser esa función específica. Estos pares se dividen, por supuesto, desde el número 1 al número 12. No pueden ir uno antes que otro, sino que tienen una nomenclatura, una denominación, acorde a las funciones y al lugar que van ocupando dentro de nuestro organismo. ¿Sí? Muy bien. A ver si se ve. El primer par se llama olfatorio.
es el nervio olfatorio. Acá nosotros podemos poner lo que es nombre en esta columna. Acá vamos a poner lo que es el tipo, por así llamarlo. Y acá vamos a poner la función que desarrolla, en base, por supuesto, a este tipo. ¿Se entiende eso? Entonces, el primer par es el nervio olfatorio, es un nervio sensitivo. Yo esto por ahí se los haría de color, pero me parece que se va a ver mejor así. Es un nervio sensitivo y la función de este nervio olfatorio obviamente está relacionado con la sensación del olfato, de lo que nosotros olemos. ¿Estamos? Muy bien. El segundo par es el óptico, el nervio óptico. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros vimos la cavidad ocular? Cuando vimos en la parte de cabeza, cráneo y cara. Bueno, la cavidad ocular tiene una serie de perforaciones en el fondo, tiene el orificio foramen óptico, que es para el pasaje del nervio óptico, cuando vimos órbita, que va directamente a el interior del ojo. Ya cuando en las próximas clases veamos órganos de los sentidos, vamos a ver también por dónde entra el nervio óptico en el ojo. Entonces, el nervio óptico también es un nervio de tipo sensitivo y por supuesto su función es la visión. Si nosotros tenemos algún tipo de lesión en el nervio óptico, o sea una lesión mecánica o por traumatismo, por tumores, la lesión de este nervio obviamente que va a afectar el órgano de la visión, la vista. ¿Estamos? El tercer par se llama oculomotor. Oculomotor. Este es un nervio que, como el nombre indica, que obviamente que es un nervio motor. ¿Qué función va a tener? El movimiento de algunos músculos del ojo. Ya lo vamos a ver cuando veamos ojo. ¿Estamos? Ese sería el tercer par. Entonces, el tercero es oculomotor. El cuarto par es el nervio troclear. El nervio troclear significa que va a la tróclea. Está la tróclea, es una estructura que es como una polea que se encuentra en la profundidad de la cara interna de la órbita. Ahí no sé si ustedes recuerdan que hay un accidente como una hendidura que se llama fosita troclear y ahí va la tróclea. La tróclea es, como les digo, es como un sistema de polea que tiene un tendón de los músculos oblicuos del ojo. Entonces también favorece o digamos que está comprometido en el mecanismo del movimiento ocular. Ya vamos a ver músculos del ojo también. Entonces, el cuarto par es el nervio troclear y obviamente es un nervio de tipo motor que contribuye al movimiento de los músculos oblicuos del ojo. ¿Sí? Miren, el ojo, cuántos nervios se lleva, o sea que es un órgano maravilloso, pero tiene una función muy compleja. ¿Estamos? Entonces, este sería el cuarto, que sería el troclear. El quinto par se llama trigémino.
El trigémino es un nervio, me voy a sentar porque les quiero explicar algo. El trigémino es un nervio que aparece en esta dirección. Se llama trigémino porque tiene 3 ramas. Una rama es ocular o oftálmica, otra rama es maxilar superior y otra rama es mandibular. Por eso se llama trigémino. Ustedes habrán escuchado nombrar alguna vez lo que es una neuralgia del trigémino. Es el dolor o la inflamación de este nervio que produce un dolor realmente insoportable prácticamente en la mitad de la cara del lado que esté afectado. Esto sobre todo ocurre en los procesos odontológicos cuando tenemos alguna infección o alguna inflamación o una extracción muy dificultosa. Muchas veces toma alguna rama de este trigémino que va en esta posición. 3, por eso se llama trigémino. Es un nervio muy importante que en este caso tiene las 2 funciones, es de 2 tipos. Es un nervio mixto, es sensitivo y es motor. Es decir, toma la sensibilidad de la cara y también favorece al movimiento de la cara durante el habla y durante la masticación. Entonces, lo vamos a poner acá. El trigémino es un nervio mixto, o sea que es sensitivo y es motor. ¿Sí? Por sus ramas, por supuesto, es la sensibilidad de la cara y además los movimientos con el habla y la masticación. Esa es la función de este nervio. Después del trigémino, que obviamente es un nervio mixto, tenemos el sexto par, que se llama abducens. Abducens. Es un nombre bastante difícil. Este nervio, antiguamente, o le digo antiguamente porque en la época que yo estudiaba anatomía, que estaba en primer año como ustedes, se llamaba motor ocular común. ¿Está? Ahora, en realidad, perdón, motor ocular externo. El motor ocular común era el troclear. Un poco le han cambiado los nombres, porque cada tanto hay algún congreso mundial de anatomía y en esos congresos por ahí empiezan a modificar los nombres y les ponen nombres nuevos. Por eso ustedes, como por ahí pueden consultar alguna bibliografía mucho más actualizada que con la que yo estudié, este nervio, que ahora se llama abducens, antes se llamaba motor ocular externo. Es un nervio puramente motor, el abducens, que favorece que los movimientos de los músculos rectos del ojo, porque el ojo tiene muchos músculos, los músculos rectos del ojo. Entonces, el sexto par es este nervio abducens que va directamente también al ojo. Obviamente tiene mucha conexión con el oculomotor y con el troclear, que el oculomotor también va a movilizar algunos músculos del ojo y el troclear específicamente los oblicuos. En este caso el abducens son los músculos rectos del ojo. Muy bien. Séptimo par. Acá viene un nerviazo. Lo amo. Séptimo par. Nervio facial. El nervio facial, obviamente, al igual que el trigémino, es un nervio mixto. Vamos a poner primero lo que poníamos, es sensitivo y es motor. El nervio facial, obviamente, lo hemos visto, un poco así como por separado. La primera vez que yo les nombré este nervio, este par craneal, fue cuando vimos los orificios y uno que específicamente está en la cara, digamos, inferior del peñasco del temporal, que es el foramen o el orificio estilomastoideo. Y la pregunta era, como hemos tenido preguntas de parcial, ¿quién sale o qué estructura nerviosa sale por el orificio estilomastoideo? Acá está, el nervio facial, como origen, por supuesto, aparente. Y también vimos el nervio facial
cuando vimos la glándula parótida, el nervio facial que modula la sensibilidad también de la cara y un poco de la lengua. ¿Por dónde pasa? Atraviesa, si ustedes se acuerdan el gráfico que hicimos, cuando vimos parótida, el nervio facial atraviesa todo el espesor de esa glándula, el nervio facial. Tan es así que cuando hay, de nuevo, una afección o un problema o una patología o un tumor o una inflamación en la glándula parótida, se afecta sobre todo la sensibilidad del nervio facial. Podemos tener una falta de sensibilidad, podemos tener una parálisis facial. El nervio facial es un nervio muy protagonista en el tono de la cara. Ustedes a lo mejor alguna vez han escuchado nombrar a la parálisis facial. La parálisis facial es prácticamente se cae la mitad de la cara afectada de ese lado del nervio facial, porque este nervio contribuye al tono muscular de todos los músculos de la cara y por supuesto de la mandíbula y también del habla. Las personas con parálisis facial tienen dificultad en los movimientos de la lengua, a pesar de que hay otros nervios también que favorecen a la motilidad de la lengua. El nervio facial es muy protagonista. Las parálisis faciales se caracterizan porque hay una caída del ángulo del ojo, hay una caída también de la comisura de la boca, la persona no puede modular lo que habla, no puede hablar, si toma algún líquido se le derrama por este costado porque le falta el tono y además la función motora de esa modulación y de la tensión que nosotros necesitamos para el manejo de nuestra cara y parte de la lengua. Entonces, el nervio facial es un nervio muy importante, es de tipo mixto, es sensitivo y es motor y contribuye, por supuesto, a los movimientos faciales, sobre todo el tono muscular de la cara y parte de la lengua. ¿Está? Ahí tenemos el nervio facial. Como octavo par, tenemos el nervio vestíbulo-troclear. Antes, este nervio vestíbulo-troclear se llamaba auditivo. Ya van a ver cuando veamos nosotros oído que este nervio, por supuesto, contribuye y favorece a todo lo que es no solamente la audición, sino también el equilibrio, porque el oído es un órgano que no solamente está para escuchar, sino también está para, junto con el cerebelo, para determinar la postura y sobre todo el equilibrio. Ya vamos a ver por qué. Entonces, el octavo par es el nervio vestíbulo-coclear. Es un nervio que es sensitivo y contribuye a la audición y al equilibrio. Esa es la función de este nervio vestíbulo troclear, antiguamente llamado auditivo. Octavo par, noveno par, el noveno número romano se pone así, es el glosofaríngeo. Gloso, todo lo que es gloso es lengua. Glosofaríngeo. El nervio glosofaríngeo es un nervio mixto. Es sensitivo y es motor. Y ahora les pongo la función glosofaríngeo, o sea, esto es lengua y es gusto, o sea, sensitivo. Esto es función del gusto
los movimientos faríngeos, sobre todo en el mecanismo, movimientos faríngeos en el mecanismo de la deglución. Cada vez que ustedes tragan, por supuesto, hay un movimiento de la lengua, pero también hay el movimiento de la faringe, que es lo que está inmediatamente por detrás de la lengua. ¿Estamos? Eso corresponde a la parte digestiva. Después de la faringe viene el esófago. ¿Estamos? Entonces todos los alimentos que nosotros tragamos pasan a través de la faringe con, digamos, la función de este nervio, que es el noveno par, que no solamente contribuye a esos movimientos al tragar de la deglución, sino también que al sentido del gusto. El número 10, otro nervio que también ustedes han escuchado porque lo hemos hablado, el 10 es el neumogástrico, nerviazo. El neumogástrico, fíjense cómo se llama. Neumogástrico. Neumogástrico, neumo, pulmón, gástrico, aparato digestivo. Está el neumogástrico, es el responsable de todo lo que es la función pulmonar y digestiva de nuestro organismo. ¿Está? Todo lo que es movimientos, obviamente, involuntarios de digestión, vaciamiento gástrico, movimientos intestinales, función renal, está regido por este nervio neumogástrico que es el 10º par. ¿Sí? Obviamente, también se llama vago, o vago. Hay un reflejo que se llama reflejo vagal, en donde interviene el tema del neumogástrico también. No, puse vagal, es vago, perdón. Y esta tinta que no se borra. Como estaba pensando en el reflejo vagal y les puse o vagal. No, se llama vago. Vago, así como el que no trabaja. O vago. El nervio vago. Obviamente, este también es un nervio sensitivo y motor. Es un nervio mixto, ¿sí? ¿A dónde va? A todas las vísceras del cuerpo. A todas las vísceras del cuerpo. ¿Estamos? Ese es el par 10 neumogástrico. El par 11. El número 11 se llama espinal o accesorio. Espinal o accesorio. ¿Sí? Este nervio no tiene nada que ver, lo quiero aclarar, no tiene nada que ver con el nervio espinal que sale de la médula. ¿Está? Este nervio espinal o accesorio es un par craneal que nace en el sistema nervioso central, específicamente en el encéfalo. No tiene nada que ver con los nervios espinales ahí que son 31 pares que salen de la columna, aparecen por la columna. ¿Está? Este nervio espinal o accesorio es un nervio motor y que va a la motilidad de partes de la cabeza y cuello. Cabeza y cuello. ¿Está? Quería hacer esa aclaración porque cuando ustedes ven, se llama espinal, no se confundan con los nervios espinales de la médula, nada que ver. Este se llama espinal o accesorio y es un par craneal. Y el último par, el número 12, se llama hipogloso.
acá de nuevo aparece el prefijo gloso o sufijo, como le quieran llamar. Este hipogloso es un nervio motor y obviamente, como yo les dije que todo lo gloso es la lengua, va a la motilidad o a la movilidad de los músculos de la lengua. De los músculos de la lengua. ¿Estamos? Entonces, este cuadro a ustedes que a veces les cuesta por el tema de, para que vean los de abajo, les cuesta por el tema de los nombres, pero, ¿qué va a hacer? Los vamos a tener que aprender, porque no hay otra manera. Primer par, olfatorio, sensitivo, olfato. Segundo par, óptico, sensitivo, visión. Tercer par, oculomotor. Ese también en un momento, también, como cuando yo estudiaba anatomía, se llamaba motor ocular común. ¿Está? Pero ahora se llama oculomotor. Obviamente, como el nombre lo indica, es un nervio motor y va al movimiento de algunos músculos del ojo. El cuarto par es el troclear, allá en la fosita troclear de la órbita. Es un nervio motor que va a los músculos oblicuos del ojo. Cuando ustedes revolean los ojos, ahí están trabajando los oblicuos. Cuando ustedes levantan o bajan el ojo o miran para adentro o para afuera, ahí trabajan los músculos rectos, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, esa es la función de este nuestro troclear, el cuarto par, motor a los movimientos de algunos oblicuos del ojo. El quinto par es el trigémino, ese que yo les decía que tiene las tres ramas, oftálmica, maxilar superior y mandibular, es un nervio mixto, sensitivo y motor, y está presente en la sensibilidad de la cara y movimientos del habla y la masticación. El sexto par, que antes se llamaba motor ocular externo, hoy es abducens, es un nervio motor que va a los músculos rectos del ojo. Cuando ustedes levantan el globo ocular para arriba o para abajo, para adentro o para afuera, ahí actúan los rectos del ojo. El séptimo par, el facial o el supernervio, que es mixto, es sensitivo y motor, colabora o hace posible los movimientos faciales, sobre todo el tono muscular y parte de la lengua. El octavo, vestíbulo troclear, ex nervio auditivo, obviamente sensitivo, está en la audición y en el equilibrio. El noveno, nervio glosofaringio, es mixto, sensitivo y motor, y favorece al gusto y a los movimientos de la faringe, sobre todo en la deglución. El décimo par, el neumogástrico o vago, también un nervio mixto, va a todas las vísceras del cuerpo, todas las funciones automáticas, desde la respiración, pasando por la digestión y la diuresis y todo lo demás, está a cargo de este nervio que se va distribuyendo por todo el cuerpo. Es el nervio décimo par, neumogástrico o vago. El undécimo o el 11 par es el espinal o accesorio, que nada tiene que ver, ya lo expliqué, con los espinales de la médula espinal. Espinal o accesorio es un nervio motor que va a contribuir a los movimientos de la cabeza y el cuello. Y por último, el par 12 es el hipogloso. Antes se llamaba hipogloso mayor, no sé por qué, porque nunca hubo un hipogloso menor, pero se llamaba así, hoy se llama hipogloso solo. El duodécimo par, el número 12, es un nervio motor y está en el movimiento de los músculos de la lengua. Este cuadro, a mí la verdad me parece muy importante. No me gustó mucho cómo quedó lo voy a modificar, aunque ya lo voy a borrar, pero bueno, es porque quiero que lo vean, en realidad quiero que lo vean bien. Esta función del facial, quiero que lo vean bien, por eso lo voy a escribir de nuevo.
nervio facial. Entonces hace un ruidito medio feo, pero porque es vidrio esto. Entonces, el facial entonces era los movimientos de la cara, sobre todo el tono muscular y parte de la lengua. ¿Sí? Movimientos faciales, entonces, además por supuesto de la sensibilidad. Está movimientos de la cara, el tono muscular y parte de la lengua. Entonces, este es el listado y este es el cuadro de estos 12 pares craneales cuyo origen, les vuelvo a repetir, real es en la base del encéfalo a nivel del puente y del bulbo y que tienen su origen aparente a través de los orificios o los forámenes de la base del cráneo. Muy bien. Creo que este cuadro ya lo tienen. Pero creo que se ve bien. Aunque podría hablar yo de los nervios periféricos, que en realidad es un recordatorio cuando vimos médula. Muy bien, esto es en cuanto a los pares craneales. No le puse el título. Nervios craneales le vamos a poner. Nervios craneales. Ahí está. Son todos estos. En la siguiente clasificación, en el siguiente miembro, digamos, componente de este sistema nervioso periférico, se encuentran los nervios espinales. Los nervios espinales son nervios periféricos que son en pares también, son 31 pares, como dice ahí, y son nervios que tienen su nacimiento en la médula. Recuerden ustedes que tienen, digamos, una raíz anterior y una raíz posterior. Cuando hicimos el corte de la médula, lo vamos a volver a hacer para que se acuerden. Este es el corte de la médula es al revés que el cerebro, tiene la sustancia blanca por fuera y por dentro tiene la sustancia gris. Esto es posterior, esto es anterior y acá está distribuida la sustancia gris en su interior. En las partes, recordemos que la médula tiene las astas posteriores, que son sensitivas, las astas anteriores, que son motoras, y las astas laterales que van a los nervios viscerales, que son, digamos, contribuyen a la inervación de las vísceras, las astas laterales. Entonces, estos nervios espinales, o también llamados nervios raquídeos, tienen una raíz posterior, sensitiva, y una raíz anterior. ¿Estamos? Estos nervios espinales son los responsables, junto con la médula, de producir ese efecto que se llama arco reflejo. Yo me quemo y saco el dedo. ¿Estamos? Se los recuerdo. Estas raíces posteriores se llaman también aferentes. Ellas toman el estímulo de la llama, toman ese estímulo, el estímulo de la llama, acá está la vela, el estímulo de la llama viaja, acá, esto es lo que sería el nervio espinal, o raquídeo, porque viene del raquis, que es la columna.
¿sí? Entonces, este estímulo es tomado por la raíz posterior de este nervio espinal, conduce el efecto sensitivo, la sensación de dolor o me quemo, la médula lo codifica, lo interpreta y manda por las raíces anteriores, el efecto de sacar el dedo. Entonces, estas serían las raíces anteriores o eferentes, porque son las que van a producir el efecto de sacar el dedo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, raíces anteriores o eferentes. Así es la constitución de este nervio espinal. Son 31 pares porque salen de la médula y atraviesan los forámenes intervertebrales, que son laterales, y se van a dividir en estas raíces posteriores, aferentes o sensitivas, y raíces anteriores, eferentes o motoras. ¿Estamos? Y son las responsables de este efecto que dura décimas de segundo, que se llama arco reflejo. Entonces, los nervios espinales son 31 porque tienen la misma cantidad de vértebras. Entonces, de nervios en realidad, pero corresponde a la cantidad de vértebras que tenemos. Entonces, estos 31 pares de nervios espinales se van a dividir en 8 cervicales, 12 dorsales o torácicos, de acuerdo, ustedes ven, al nivel por donde van saliendo, que coincide ¿con qué? Con los sectores de la columna vertebral. ¿Estamos? Y de la médula, obviamente. 8 cervicales son los 8 que salen, 8 pares que salen de entre las vértebras cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccigio. Esta suma 31. ¿Sí? Obviamente pares. Acá son 8 pares, 12 pares, 5 pares, 5 pares y un par. ¿Estamos? ¿Estamos con eso? Muy bien. Entonces, esto obviamente que son nervios espinales o nervios raquídeos, son 31 pares y van a ser los responsables de la transmisión y el efecto del impulso nervioso en base a un estímulo como es la llama. Puede ser una llama o puede ser un martillazo, lo que sea, algo que nos provoque mucho dolor. Entonces, la orden sensitiva a través de la médula se transforma en motora y este recorrido, tanto sensitivo como motor, lo hacen las raíces anteriores y posteriores que conforman estos nervios espinales. Muy bien, eso es con respecto a lo que sería nervios espinales, después de pares craneales, y lo último son ganglios periféricos, que en realidad no los vamos a describir, pero ustedes ya saben que son ganglios que, por supuesto, se encuentran en el trayecto de todos estos nervios, que son como estaciones de conducción del impulso, del estímulo nervioso, a través de todo el recorrido. Por supuesto, lo que tengo además que agregar sobre los nervios espinales, que son nervios mixtos. ¿Por qué son nervios mixtos? Son nervios mixtos porque tienen una función sensitiva y una función motora. ¿Se entiende eso? Sí, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Ahora, ya dejando lo que es la clasificación anatómica,
vamos a pasar a la clasificación funcional. La clasificación funcional en realidad es muy sencilla porque no tiene nombres propios. La clasificación funcional, por supuesto, está formada, digamos, los nervios que tienen a su mano o a su obligación de función, son pertenecientes a estructuras del sistema nervioso central y a estructuras del sistema nervioso periférico. Es otra clasificación la funcional. Acá ya no vamos a especificar qué nervio hace qué cosa, sino vamos a ver qué función cumple el sistema nervioso somático o de vida y relación y el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que a su vez se divide en sistema simpático y parasimpático. ¿Estamos? Entonces, después de esta breve, yo voy a borrar y voy a continuar con la clase.